Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, la primera del mes de septiembre y la primera que hacemos después de esta breve parada que he tenido que hacer a causa de mi mudanza. Tengo unos cuantos temas, todos buenísimos, la verdad. Recuperar estos antiguas notas de voz, la verdad es que me gusta mucho porque son, en su gran mayoría, por no decir todas, pues estupendas, y además los temas que me traéis son dan pie a un debate muchísimo más largo de lo que dura el programa. Bueno, esa en definitiva es la razón por la cual algunos debates los arrastramos semanas, meses e incluso años. Recordad los clásicos debates de la Contrarréplica, debates que no han terminado, por supuesto, que se siguen manteniendo, y como esto no deja de ser un programa online, pues hay gente que de pronto, hoy, en septiembre de 2023, se pone a escuchar un programa, una Contrarréplica de hace año y medio, de hace 2 años o de hace 4 años, le parece de la máxima actualidad, porque estas contrarréplicas ya suelen ser, como os digo siempre, de temas de fondo, y me envía una nota de voz refiriéndose a una contrarréplica, pues no lo sé, de octubre del año 2018, como si la hubiese grabado ayer mismo. Eso está bien y significa que los temas de la contrarréplica interesan en un periodo de tiempo muy largo. Bien, si queréis participar, os voy a dar el número, como hago siempre sábados y domingos. Es el 690-827909 con el más 34 delante. Este no deja de ser un teléfono español y por lo tanto, sobre todo si estáis en el extranjero, si estáis en España no hay ningún problema. Lo va a la red telefónica, lo va a redireccionar convenientemente, pero si estáis fuera no lo tengo tan claro. El número es telefónico, pero no deja de ser un número de WhatsApp, es decir, está desconectado de la red y solo conectado a una red de wifi que tengo aquí al ladito del estudio, pegado en la habitación de al lado. Así que no llaméis porque nadie va a contestar, ni siquiera va a dar señal. La contrarréplica, el contraplano, la contraportada, etcétera, el contrasello funcionan por la parte de los contraescuchas, quiero decir. Funciona por notas de voz que grabáis en vuestra aplicación de WhatsApp, me las enviáis. Si son muy urgentes, es decir, de esa misma semana, pues trato de meterlas de lunes a jueves. En el caso de que sean de historia, pasan al contrasello. Si son de películas, al contraplano. Si son de libros, a la contraportada, y si son temas más de fondo, o estos grandes debates que os decía antes, se vienen a la contrarréplica. Como os podéis imaginar, todos los días tengo un buen rato, hay días que un rato larguísimo, sobre todo si han pasado, no sé, 2 o 3 días porque he estado de viaje o lo que sea, y no he podido mirar el móvil de la contra, que me paso, pues no lo sé, 2 horas tranquilamente descargándome mensajes, clasificándolos, tengo que ponerles evidentemente a cada uno de ellos el nombre de la persona que me lo envía, eso es importante que me digáis el nombre y el tema del que va a hablar y meterlos en su respectiva carpeta. Vamos, que es un trabajo en sí mismo. Bien, pues dicho el número, la duración tiene que durar, tratándose de la contrarréplica, en torno a 1, 2, 3 minutos aproximadamente, e importante, procurad que no haya ruido a vuestro alrededor. Vuestros oídos seguramente lo habrán filtrado ya y no os enteréis, estéis en la calle y no escuchéis nada en particular, pero sí, esa ambulancia está ahí, ese camión que pasa al lado o ese autobús también está ahí y el micrófono lo capta todo. Así que dicho esto y hechas los recordatorios pertinentes, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Raúl, que vuelve con un tema que tratamos hace ya un tiempo, este de los atletas africanos y su superioridad en ciertas disciplinas deportivas. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Nada, llamo por el chico este que dijo que para las disciplinas de fuerza generalmente ganan africanos. Bueno, yo discrepo absolutamente. Me remito a los números en las pruebas de fuerza absoluta, strongman, halterofilia. Siempre repito, actualmente el récord del mundo de peso muerto de cualquier disciplina de fuerza pura están siempre en Centro Europa y en el norte en Escandinavia. Eso, los hombres más fuertes del mundo de siempre es una tradición, están en Islandia o Centro Europa para arriba. Eso, y tiene un motivo, miembros más cortos, algo más de grasa, que es beneficiosa, y el tamaño es igual o superior.
tiene una densidad ósea mayor, por lo tanto soporta más musculatura. Y cuando me dicen que para las pruebas de fuerza tiene más probabilidades de ganar un negro o un blanco, aunque luego ya hay muchos matices, la mezcla, eso es incorrecto, eso es incorrecto. Una cosa las pruebas de velocidad, correcto, las puras, y eso sí es verdad, pero luego que hay muchísimas disciplinas de fuerza, muy diferentes en el atletismo, y otras que no, que a lo mejor no salen tanto. De todos modos, esto tiene una explicación, veremos más, si perteneces a una latitud más alta, tiendes a tener miembros más cortos, algo más de grasa, y eso beneficia para los levantamientos. Y al contrario, mientras vivas en latitudes más calientes, miembros más largos para disipar el calor y menos grasa. No es ni mejor ni peor, pero la musculatura es la misma. Otra cosa es lo que se pueda ver. El chico este que trabaja en Juego de Tronos es el hombre más fuerte del mundo. Los triples levantamientos. El hombre más fuerte del mundo es una cosa de loco gigantesco. Lo he conseguido ver y es como una pared. O sea, una pared. Haría pasar pequeño a Shaquille O'Neal. Y nada, eso. Simplemente para aclarar, es un tema no es ni mejor ni peor, obviamente. Cada disciplina, vamos a decir, a etnias le va mejor o peor. Pero no, discrepo. No existen cuatro deportes. No existen cuatro deportes, obvio. Existen muchas disciplinas y lo que es fuerza pura es absolutamente claro que es Centro Europa para arriba. Eso, el que investigue un poco lo verá. Nada, un abrazo y cuídate mucho. Si echamos un vistazo a las plusmarcas por disciplinas, que es lo primero que he hecho nada más escuchar tu mensaje, Raúl, la idea más o menos la tenía clara en la cabeza, pero me gusta siempre contrastar con datos fehacientes cualquier idea que pueda tener, porque es posible y a menudo sucede que la tengo equivocada, ¿no? Hay que luchar, la primera lucha es contra los sesgos de uno mismo. Bien, pues he estado echando un vistazo a las plusmarcas por disciplinas dentro del atletismo y lo que he visto es que efectivamente hay diferencias entre distintas nacionalidades, o mejor dicho, más que nacionalidades, distintas razas. Las plusmarcas de velocidad, por ejemplo, es decir, 100 metros, 200 metros, 400 metros lisos, en los que prima la velocidad, las dominan, además, de forma absoluta atletas de origen africano, pero del África Occidental, es decir, lo que es hoy Nigeria, Liberia, las Guineas, Mali, Níger y todo Burkina Faso, todos los países del África Occidental. Lo normal es que en la final olímpica, a poco que hagamos memoria, es que casi todos sean negros con orígenes en el África Occidental. Luego ya pues cada uno tendrá un pasaporte, uno será canadiense, como aquel Ben Johnson, si mal no recuerdo, Usain Bolt. Bueno, Usain Bolt no es canadiense, es jamaicano. Carl Lewis, recuerdo cuando yo era niño en los años 80. Eso es, si miramos, echamos búsqueda en internet, final 100 metros lisos o 200 metros lisos en las últimas Olimpiadas. Y lo más probable es que, y quien dice las últimas, las anteriores y las otras, es que nos encontremos en la línea de salida a la final, que se han clasificado para ella a casi todos estos atletas negros con orígenes en el África Occidental. El plusmarquista mundial de los 100 y de los 200 metros lisos es Usain Bolt, que como os decía es jamaicano, pero como sucede con los negros del Caribe, sus antepasados provienen por lo general del África Occidental. Seguramente llegaron como esclavos hasta Jamaica, que era una colonia británica, en aquel momento una colonia azucarera. El comercio triangular de los siglos XVI, XVII y sobre todo XVIII llevó muchísima población africana hasta las Américas. Y bueno, pues iban a las zonas donde había plantaciones, ¿no? Ya fuese de azúcar, de tabaco, etcétera, y de algodón, y se los iban llevando, de ahí que esté el Caribe lleno, y el sur de los Estados Unidos, Brasil también, y casi todos los de Brasil salieron más de Angola, pero los que hay en el Caribe y en el sur de Estados Unidos, los que llevaron allí, casi todos provenían de esta zona del África Occidental. Ojo, Bolt no es una excepción. Otros velocistas de primera fila son de la misma procedencia que él. Por lo general, eso sí, con nacionalidad estadounidense. Si vamos a la media distancia, es decir, los 1500 metros, que es, según los entendidos, la disciplina reina del atletismo, porque combina velocidad con resistencia,
Ahí encontramos por lo general marroquíes, magrebíes. El plusmarquista mundial es un marroquí llamado Hicham El Guerrouj desde hace muchísimos años. También hay argelinos. Y también en el pasado hubo británicos, y a los atletas españoles esta de los 1500 metros es una prueba que se les da bastante bien. Luego, si nos vamos a la larga distancia, las pruebas de resistencia, pues qué sé yo, los 5, los 10.000 metros, incluso los maratones, ¿no? Que son muchísimo más largos, aparecen ahí los keniatas, los etíopes, los ugandeses y los tanzanos, es decir, los del África Oriental, tipos por lo general altos, muy esbeltos y con gran capacidad de resistencia. Luego, si nos vamos, ya dejamos las carreras y nos vamos a las pruebas de salto, vemos que las pruebas de salto de longitud también brillan los provenientes del África Oriental, pero no en las de salto a altura o salto con pértiga. Ahí encontramos por lo general europeos, aunque el plusmarquista mundial de salto de altura no es europeo, es un cubano de raza negra llamado Javier Sotomayor. Este Sotomayor es un atleta, está retirado ya, obviamente, tiene ya, pues no lo sé, 50 y muchos años, es un atleta fuera de lo común. Batió el récord mundial de salto de altura en 1988 y volvió a batirse a sí mismo 2 veces más ya en los años 90. Desde entonces, no sé cuándo fue cuando batió por última vez el récord, su propio récord, debió ser en algún momento en los años 90, nadie ha conseguido superar su marca. Si nos vamos a la categoría de lanzamientos, esta es, como bien nos ha comentado, levantamiento de peso, lanzamientos, es la que nos ha comentado Raúl, es donde dominan los europeos, o mejor dicho, los de origen europeo de ciertas zonas de Europa, el centro y el este del continente. El plusmarquista mundial de lanzamiento de peso es un estadounidense blanco llamado Ryan Cruiser, y el de disco un alemán que se llama Jürgen Schult. El de martillo es un ruso y el de jabalina un checo. Si nos vamos al levantamiento de peso, es decir, el weightlifting, que dicen en inglés, la halterofilia en castellano, brillan los chinos, los coreanos, los europeos del este y también los del Cáucaso, los georgianos. Como vemos, sí que hay diferencias y, en fin, ahí tenemos a los plusmarquistas, o basta muchas veces ni siquiera mirar las plusmarcas, ver la final, ¿no? En cualquier olimpiada. Además, esto, como las olimpiadas son cada 4 años, pues se va repitiendo y vamos viendo siempre el mismo paisanaje humano. Esas diferencias se deben a la fisonomía de cada una de las razas. Ya sabéis, son muy pequeñas las diferencias entre los seres humanos, pero están ahí, ¿no? De altitud, de altura, perdón, de fuerza, de corpulencia, mejor dicho, ¿no? Los europeos del este y del centro son más, por regla general, son más voluminosos, los mediterráneos suelen ser más fibrosos, los africanos occidentales más musculosos y así sucesivamente. No son más que adaptaciones al medio durante periodos muy largos de tiempo. Que en el deporte, evidentemente en el deporte de competición estoy hablando, donde la décima es segundo, ¿no? La milésima muchas veces cuenta. Pues bien, en el deporte de competición han demostrado ser fundamentales. Bien, seguimos con Francisco, que es de Pontevedra, y que nos habla de un tema que hasta hace no mucho tiempo era muy desconocido. Nos habla de la cotización, o mejor dicho, las cotizaciones, si nos meten en un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, que a muchos españoles, especialmente a raíz de la pandemia, les dio más de una sorpresa. Pues mira, te comento, estoy ahora mismo escuchando la radio local, ¿no? de Pontevedra, la cadena SER, y en la hora local, donde hay una franja horaria del programa que se la dedican a los vecinos, ¿no? A poner quejas o lo que sea. Y acaba de llamar una persona que estuvo en ERTE y después pues volvió a trabajar, y ahora en vez de pedir el ERTE, pues esta persona estaba intentando por los días cotizados pues recuperar ese tiempo en el paro, ¿no? Pedir el paro para recuperar ese tiempo invertido, ¿no? Como trabajador. Y resulta que le dijeron que no le podían dar el paro porque le faltaban días cotizados. Y claro, esta persona no entendía el porqué, porque no le salían sus cuentas. Porque tenía más de 2 años cotizados. Y entonces esta persona pidió una vida laboral y resulta que se enteró que hasta ahora nadie hizo mención, ¿no? Que por eso yo te
te hablo, ¿no?, para comentártelo, que resulta que el tiempo que estás en el ERTE te lo descontan de tu vida laboral, te lo quitan de tu vida laboral ese tiempo. Nada, quería que lo supieras, que hicieras uso de este comentario, de esta situación, ¿vale? Gracias, gracias por todo, buen día. Esto que comentas, Francisco, es algo que mucha gente no sabía, no tenía ni idea, porque claro, nunca habían estado en un ERTE. De hecho, muchos ni siquiera en un ERE, no les habían despedido nunca, habían estado trabajando y que de pronto pues llegó en marzo de 2020 la pandemia, muchísimas empresas, bueno, miles de empresas en España, cerraron temporalmente con la idea de volver a abrir tan pronto como se volviese a abrir la economía. Gracias a Dios existía esa figura ya en la legislación, la del ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, y se pudo salvar muchísimo trabajo. De lo contrario, pues hubiesen tenido que ir todos directos al paro. Bien, en aquel momento, marzo de 2000, además fue muy rápido, recordadlo, marzo de 2020, ya marzo y abril, cuando se vio que eso era para largo, y fue de hecho para larguísimo. Cuando empezaron a declarar ERTEs las empresas, muchísimos lo descubrieron de golpe. Un trabajador que está incluido en un ERTE y por lo tanto cobrando prestación por ese ERTE, sigue cotizando a la seguridad social, al igual que la empresa. La empresa sigue poniendo su parte. Pero la letra pequeña, que es lo que muchos no conocían, es que parte de esa prestación se está tomando de la prestación por desempleo. Las contribuciones que se hacen con esa prestación del ERTE sí que atienden otras contribuciones, otras cotizaciones, como las de las bajas por enfermedad o la misma jubilación. En resumidas cuentas, que a efectos contables, estar en un ERTE es como estar desempleado. A efectos prácticos no es lo mismo, porque cuando el ERTE se levante, pues podrás volver a tu puesto de trabajo, pero a efectos contables. Es decir, que se tira de la prestación de desempleo al tiempo que se sigue cotizando para la jubilación. Evidentemente de la pandemia la hemos dejado ya atrás, pero en el caso de que por cualquier circunstancia vuestra empresa se vea obligada a recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo, que sepáis que durante ese tiempo vais a estar a estos efectos, entre comillas, contables, vais a estar desempleados, es decir, va a tirar de lo que habíais acumulado para la prestación de desempleo, que en España, si mal no recuerdo, son 2 años los que se puede tirar de ella. A partir del segundo año ya puedes seguir evidentemente desempleado y renovando en la oficina de empleo, pero ya no tienes prestación. Vamos ahora con José, que pregunta por la importancia geopolítica de uno de los países más poblados del mundo, el segundo país más poblado del mundo y también uno de los más grandes e importantes. Se refiere, José, a la India. Te quería preguntar sobre un tema que no sé si es de actualidad para la contracrónica, de la situación geopolítica de India a nivel mundial. No sé si te he escuchado hablar, creo que no, del tema como pudiera ser el que comentaste de China, de su situación actual económica, con su crisis que tiene los aspectos, ¿no? A nivel juvenil, inmobiliario y demás, pero creo que no sobre la India. Y he llegado a algunas entrevistas con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Jaishankar, no sé cómo se pronuncia, Jaishankar, y es una entrevista que se le hizo en verano y le comentaban un poco el tema de la guerra, en una entrevistadora creo que, no sé si inglesa o europea, que le hacía preguntas acerca de su posicionamiento a nivel mundial en cuanto a lo que ellos parece que insinúan como 2 ejes, ¿no? El eje West, el oeste, que pues sería de Estados Unidos, la OTAN, que estamos aquí, pues Europa, Japón, en Corea del Sur y demás, contra el otro bloque, que es el de Rusia, entiendo, China, y no sé si quería meter aquí a la India también. Y claro, India se defendía o argumentaba que ellos no se consideran dependientes de un lado o de otro, que ellos son una potencia a nivel mundial, la quinta, decía, creo, o el quinto país con más población mundial y demás, y insinuando pues eso, ¿no? Que los europeos pues como que somos un poco, nos creemos el centro de atención y que todos los problemas que pasan a nivel de Europa o de nosotros pues son problemas del mundo y me da la sensación de que están un poco olvidados a nivel de actualidad, no lo sé.
y qué opinión tenías acerca de la India a nivel global, ¿no? La agenda que tenemos de, pues, entre otras, el cambio climático, la economía y la pobreza y todo esto. Y en relación, pues, no sé si sería un buen momento para hablar de la guerra, de la compra de petróleo que está haciendo a Rusia, que lo están comprando a nivel de mercado. Y si lo ves interesante para una contra, ¿no? Sin más, enhorabuena y gracias. Pues mira, José, de la India no hablo mucho porque me da pocos motivos para hablar de ella. La Contracrónica no deja de ser un programa de actualidad. Yo me nutro de lo que está pasando, no de lo que me gusta hablar. Si pudiese hacer un programa de lo que me gusta hablar, pues sería una cosa distinta, ¿no? Ahí en la contrahistoria soy más libre, ahí sí que puedo ir un poco al gusto, ¿no? A mi gusto. Y elijo yo los temas, aunque a menudo pues me vienen ideas o solicitudes de los contraescuchas, pero ahí sí que yo soy completamente libre de decidir de lo que hablo. En ocasiones, no siempre, aprovecho algún aniversario redondo y hablo justo sobre ese tema. Bueno, en ocasiones también, si caso de Oppenheimer, ¿no? Que hablábamos ayer en el contraplano, pues aproveché que el Pisuerga pasaba por Valladolid, o mejor dicho, aproveché que estaban pasando Oppenheimer en los cines y que estaba medio país yendo a verla, medio mundo yendo a ver la película, para hacer una contrahistoria sobre Oppenheimer. Hice, por cierto, lo mismo hace unos años, no sé si lo recordáis, los más antiguos, pues en 2017. Hice lo mismo con Dunkerque, una película del mismo director, de Christopher Nolan. Pero quitando eso, yo decido, una semana antes o semana y media antes, cuál va a ser la contrahistoria que voy a hacer. Pero no sucede lo mismo con las contracrónicas. Yo puedo hacer un plan de contrahistorias a 3 meses vista, bueno, ya un año vista si quiero, pero de contracrónicas no. Tengo una idea general de lo que voy a hablar la siguiente semana y ya. Y es una idea general que, por supuesto, sometida siempre y sujeta a 1000 cambios. En el momento en que suceda algo, golpe de estado, bueno, recordad la que ocurrió en junio con aquello de Prigozhin. Recuerdo que estaba con Alberto Garín en Santander y tuve que modificar todo lo que tenía pensado hablar para dedicar esa semana a hablar de este tema, que al final no llegó tan lejos como se pensaba, pero que era una noticia de primera línea, ¿no? Más o menos sé que si hay elecciones pues en ciertos países importantes, Estados Unidos, Alemania, la propia España naturalmente, o México, o Argentina, pues sé que en torno a esa semana de las elecciones voy a tener que hablar del tema, pero ya está. El resto tengo que ir nutriéndome de lo que pasa. Y la India me da muy poquito. A ver, tiene mucha actividad política, pero desde el punto de vista de política interna. Y eso para el contraescucha, que no deja de ser un hispanohablante, tanto de este lado como del otro del Atlántico, pues los asuntillos internos de la India, no digamos ya de los estados que conforman la India, pues no tienen mucho interés, sinceramente. Y creo que para mí, hablar lo que pasa, pues no lo sé, en cualquier estado en el Rajastán, pues no me interesa mucho, ni creo que tenga tampoco importancia, ¿no? Para los rajastaníes sí, pero no para un oyente, una persona interesada global, ¿no? En los asuntos del mundo, ¿no? Lo que sí es estable es desde cara al exterior. Desde su independencia en 1947, la India se tiene efectivamente, como bien has dicho, como una gran potencia mundial que persigue, por lo tanto, sus propios intereses. Y esa es la razón por la que los sucesivos gobiernos que ha tenido la India han ido a lo suyo, sin integrarse nunca en ningún bloque. Pero tratándose, eso sí, de llevarse bien con ambos. Eso ya lo hicieron durante la Guerra Fría y lo están haciendo ahora, con los problemas derivados de la invasión de Ucrania y bueno, y también con el renacimiento de China como potencia alternativa a los Estados Unidos. La India, de cualquier manera, es un país peculiar, un tanto peculiar. Es un continente en sí mismo. Tiene casi tantos habitantes como China, es más, esta misma década seguramente le superen, pero mucha menos homogeneidad, tanto étnica como política. La India es un estado federal con grandes dosis de autogobierno para cada uno de los estados que la integran. Está compuesta exactamente la India por 28 estados y luego tiene además 8 territorios de la Unión, entre ellos la capital, Delhi. Ya digo, todos tienen muchísima autonomía. Tienen algo así como 22 o 23 lenguas oficiales, de las cuales tienen una principal, pero que no es franca del todo. La principal es el hindi, que es la que se habla en el norte. Que, a ver, el hindi es una lengua muy hablada en la India, pero como lengua madre solo la habla algo así como el 40% de la población. El 60% restante tienen otra lengua madre. Bien, aparte de eso hay otros muchos, también con otros muchos idiomas, también con decenas de millones de habitantes, o de hablantes, mejor dicho, como el bengalí,
el urdu, el gujarati o el malabar, en fin, si es que son muchísimos. En todos los casos estamos hablando de lenguas que hablan 40, 50, 60 o 100 millones de personas, ¿eh? El bengalí incluso más. El bengalí ese tiene como algo así como 200 millones de hablantes. Es decir, más que el alemán. Bueno, mucho más que el alemán. No todos los indios entienden hindi. Y esa es la razón por la que emplean el inglés como lengua franca. Cualquier persona que vaya a la India, una de las cosas que descubre es que está todo en inglés. Y no es porque sientan un amor absoluto por los británicos, ni nada de eso. No, tiene mucha relación con ellos, obviamente, pero no es por eso. Y lo ve en la propia prensa, etcétera. La utilizan como lengua franca, la que, digamos, el papel que no ha conseguido cumplir el hindi o que no ha conseguido cumplir el tagalo en Filipinas lo ha cumplido el inglés. Como puedes ver, es un país realmente complejo por dentro. En ciertos aspectos se parece más a la Unión Europea que a lo que puede ser China, por ejemplo. Las fronteras del país, además, están muy bien delimitadas por el Océano Índico. Ya sabéis, forma un triángulo, la India, el Indostán, la península. Las costas están muy bien trazadas, se clava como una estaca en el Océano Índico. Y luego por la cordillera del Himalaya al norte, que es la más elevada del mundo. Luego es también un país muy extenso, es casi tanto como la Unión Europea. Y es una democracia, así que tiene una política interna vibrante. Si alguna vez echáis un vistazo a un periódico indio, muchos están en inglés, se puede leer sin problemas, podréis ver que casi todos los temas que llevan estos periódicos, esta prensa india, suelen ser asuntos internos. No entiendes nada, vamos, entiendes lo que están contando, pero no te parece interesante. Son asuntos del Estado o de la política india. El mundo, bueno, alguna cosilla, pero no nada importante, nada que puedas decir actualidad mundial. Y ya digo, a menudo es del Estado. Las noticias del día son del Estado donde se publica ese periódico. Bien, esa diversidad interna, ese mosaico de estados federados con muchísima autonomía, les ha empujado desde su origen. La India tampoco es un país la República de la India tan antiguo. Tiene pues casi los mismos años que el Estado de Israel, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Eso les ha empujado a mantener una política muy independiente de cara al exterior. Desde el punto de vista económico, como comentaba el otro día en el programa que hice sobre los BRICS, están mucho más vinculados con Occidente que con otras partes del mundo. Pero tratan de marcar algunas distancias. Su verdadero rival en Asia, gran rival, es China, que lo tiene muy cerca, hacen frontera y con el que además, como contaba el otro día, tienen alguna que otra disputa fronteriza. Arunachal Pradesh, Aksai Chin, en fin, que ocasionó incluso en el año 62 una guerra muy breve. Y luego, aparte de eso, tienen un gran rival regional, que es Pakistán. No olvidemos que India es una potencia nuclear porque China lo fue antes. A mediados de los 60, China anunció que ya tenía arma nuclear y los indios, bueno, se apresuraron a tener el suyo propio. Y automáticamente eso empujó a los pakistaníes también a tenerlo. Claro, frente a esos dos rivales, que son vecinos, hace frontera con ambos, obviamente la frontera de Pakistán es mucho más permeable. No hay una cordillera por medio, como el caso de China. Y ahí además tienen otra disputa fronteriza en el norte, en Cachemira. Bien, con esos problemas que tienen en la zona, en la región, pues obviamente ven a Occidente como algo mucho más lejano. Occidente siempre se ha dejado querer por la India y saben que pueden contar con ella en esa parte del mundo. Luego está la cuestión histórica, que también cuenta. La India fue una colonia inglesa durante mucho tiempo, el Raj británico y por lo tanto, pues la relación entre el Reino Unido y la India sigue siendo muy cercana. Es más, utilizar el inglés como lengua franca dentro del país. Pero es que uno no tiene más que ir a Londres a pasar un fin de semana y no va a encontrar tantos indios, bueno, muchos son pakistaníes, pero indios y pakistaníes como en ningún otro lugar de Europa, como los que hay en Londres o en cualquier ciudad británica. Si queremos en Europa, queremos ir a comer comida india, el lugar idóneo siempre va a ser una ciudad inglesa, de Londres o alguna de ellas, Manchester, Liverpool, porque hay unos restaurantes indios de primera categoría. La comunidad de indios desde hace muchos años, además, ya desde los años 50, de indios en Inglaterra es gigantesca. Muchos llevan allí ya 3 generaciones, han nacido. Bueno, qué caray. El primer ministro actual no es de origen indio, sino pakistaní, pero el de
En el caso de Escocia, pues tenemos un caso parecido, ¿no? Una historia parecida. Se han llegado ya hasta esas magistraturas. Ambos países, digamos que están muy relacionados. Y el Reino Unido no deja de ser un país occidental. Tienen también buenas relaciones con países del Extremo Oriente, como es Japón o Corea del Sur, precisamente porque suponen un contrapeso a China. Pero vamos, en líneas generales es un país poco problemático en el plano internacional. Si no hablo más de la India, es porque rara vez suele constituir noticia. No porque no me interese. Si me diesen la oportunidad lo trataría mucho más a fondo. Pero es un país fascinante, ¿eh? Para cualquier persona que le guste la historia, como es mi caso, que le guste lo que sucede en el mundo actual, también es mi caso, la India es un microcosmos increíble. De hecho, es uno de los países en los que nunca he estado, pero que no me importaría ir mañana, que solo fuese una vez para conocerlo y verlo con mis propios ojos, porque sobre la India sí que he leído bastante. Bien, vamos ahora con Rodrigo, que vuelve con el tema este del liberalismo y el neoliberalismo, y cuáles serían sus diferencias, según él. Y quería comentar el tema de liberalismo o neoliberalismo. Yo quiero comentar que lo abordo desde el punto de vista de una persona, es decir, yo, que lo usa bastante, como el término neoliberalismo, como un poco peyorativo, y voy a decir el porqué, ¿no?, de la diferencia, como yo veo la diferencia. Hay dos puntos. Uno primero podría ser, se diría, histórico. Para mí un liberal, y yo creo que para la gente que se considera progresista, un liberal de una forma histórica lo tenemos asociado a gente pues como el general Torrijos, gente que luchó contra los franceses y contra el absolutismo, gente que traía que hizo una constitución, gente que quería un sistema pues, más justo, ¿no? y con sus fallos y sobre todo con sus cosas históricas, ¿no? O sea, su sistema ahora no valdría, pero en su momento pues era un avance en tema de derechos. Entonces, claro, desde ese punto de vista, esa gente está bien vista dentro de los progresistas. Entonces, utilizar el término liberal como una cosa peyorativa o de ataque, pues no queda muy bien. Por otro lado, desde un punto de vista actual, la consideración yo creo que está en que yo, por ejemplo, a una persona liberal, o sea, o ideas liberales, las entiendo pues como a gente que yo, por lo que conozco, te he oído bastante, te he escuchado bastante a ti y a otra gente, pues que son bastante, al final, son bastante coherentes, ¿no? Tienen sus ideas, oye, queremos menos intervención del Estado, que haya menos impuestos, que las compañías y la gente pueda tener sus contratos propios entre ellos. Por lo tal, todo perfecto. El problema viene, y es a lo que me refiero yo y mucha gente se refiere con el neoliberalismo, es este sistema que apoyan muchos y que en verdad es la socialdemocracia, es que está ahí, o sea, la socialdemocracia es parte del sistema neoliberal. Es un sistema en el cual encima los que van muy de liberales, que hablan mucho de que el Estado tiene que tener menos poder, luego son los primeros que aprovechan el Estado para sacar beneficio propio, que utilizan el Estado para crear leyes que favorezcan a grandes empresas o a ciertas empresas. Son los que hablan para luego dar ayuditas o meter a sus colegas. Ojo, que hay gente que está en contra del neoliberalismo que hace lo mismo, pero bueno, en este caso estamos hablando del liberalismo, ¿no? Entonces, y del neoliberalismo. Entonces, claro, pues al final el neoliberalismo es ese capitalismo de amiguetes que un político de primera línea muy famoso denominó que había que acabar con ello y luego fue el primero que se metió ahí de cabeza. Y bueno, así imagino que por eso le fue. Así que bueno, eso es el punto desde una persona que lo ha utilizado bastante, el término, pues que veo la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo, ¿no? Tanto desde el punto de vista histórico, que tiene una connotación muy positiva en liberalismo, a
el punto actual del sistema económico actual y de ese capitalismo de amiguetes. Bueno, Rodrigo, si el neoliberalismo es el capitalismo de amiguetes, el peronismo argentino es neoliberalismo salvaje. A ver, Rodrigo, en lo que nos comentas estás confundiendo tus impresiones y preferencias personales con la doctrina, despojada la doctrina en frío, despojada de esas connotaciones. El liberalismo y el neoliberalismo son la misma cosa. No hay más diferencias, o no hay diferencias más allá de las que tú le quieras buscar porque una palabra te gusta más y la otra te gusta menos. Algo así como si yo dijese que el socialismo del año 1920 era bueno y que el actual es malo. Y por lo tanto, pues voy a llamarle neosocialismo. Entonces me preguntarías, con criterio, ¿dónde dejamos el socialismo de los años 60 o 70? ¿Ese era socialismo a secas o socialismo con el prefijo neo delante? Como expliqué en aquel programa de hace ya un tiempo sobre esto mismo, el neoliberalismo como tal no es más que un término académico. Se acuñó en los años 30 para identificar a una escuela de pensadores que estaban renovando el cuerpo teórico de los economistas clásicos. Pero bueno, somos liberales, pero lo hemos renovado, luego somos neoliberales. Pero una cuestión puramente académica, de hecho se mantiene en la academia ese término durante 30 años. Muchos años después, y a partir de los 70-80, sobre todo los 80, se convirtió en una etiqueta política que la izquierda empezó a utilizar contra sus adversarios. Al colocarle lo de neo delante, apelaban al inconsciente aquel de neonazis, ¿no? No hay ninguna diferencia teórica entre un nazi y un neonazi. La hay cronológica, en todo caso, pero teórica es la misma. Lo mismo sucede con los liberales, los socialistas o los tradicionalistas. Lo he dicho en más de una ocasión. Si ponemos como origen del liberalismo a Adam Smith, ese sería entonces el liberal. Luego sus sucesores, como David Ricardo, serían neoliberales. Los que siguieron a Ricardo, como los marginalistas, serían los neoliberales. Los austriacos o qué sé yo, serían los neoliberales. Y así podríamos continuar hasta el momento presente, en el que tendríamos que poner, pues no sé, 5 o 6 neos delante del término liberal. Como ves, Rodrigo, no tiene ningún sentido esto. Otra cosa distinta es que no te guste la corrupción y el capitalismo de amigotes, que esencialmente es eso. A mí tampoco me gusta la corrupción y no me gusta el capitalismo de amigotes. No deja de ser una forma de hablar de corrupción. Corrupción o colusión entre empresarios y políticos. Pero eso no significa que identifique la corrupción con una doctrina política concreta. No digo la culpa de la corrupción y del capitalismo de amigotes es el neosocialismo. Y no lo digo porque no es así. La corrupción aparece cuando el poder del Estado es muy grande y tiene mucho dinero para gastar. En un Estado pequeño y debidamente fiscalizado, la corrupción es pequeña. Como decía, creo que fue Gómez Dávila, si mal no recuerdo, no se pueden elevar tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias. Si queremos un Estado grande, que se financie a costa del contribuyente, que le arrebate el 50% o más de lo que produce al año y que por lo tanto gaste mucho en todo tipo de cosas, lo más normal es que aparezca gente, es decir, amigotes, que quieran beneficiarse de ello y que reclamen su parte. Ahí no hay ni liberalismo, ni socialismo, ni comunismo. Ahí aparece la ley de las consecuencias no buscadas o no deseadas. Bien, vamos ahora con Joaquín, que es de Barcelona, y que tiene una propuesta muy interesante a raíz de lo que ocurrió el otro día con Yolanda Díaz, cuando una periodista británica le preguntó en inglés. Se impone la necesidad de que se estudie la garrulidad patria a nivel científico, por ejemplo, a través de tesis doctorales. Propongo 2 epígrafes a tener en consideración al respecto dentro de un capítulo que trate de los garrulos con poder. El primero, el garrulo machirulo, del que formaría parte Rubiales, y el segundo, la garrula ignorante, del que formaría parte la ministra Yolanda Díaz. Las imágenes de su expresión corporal al recibir una pregunta en inglés no pueden ser más delirantes, esperpénticas y divertidas. ¡Saludos! Un ministro no tiene necesidad ni obligación de hablar inglés. La necesidad podríamos ponerlo quizá un poco más en el aire, pero no tiene obligación, eso desde luego. Su trabajo, de cualquier manera, lo va a desarrollar básicamente en castellano y no tiene, de primeras, así en el día a día no tiene esa necesidad. Si para algo lo necesita, pues qué sé yo, porque tiene que viajar a Bruselas o porque tiene una reunión o se va a encontrar con un ministro de otro país, pues siempre puede tirar de un intérprete. Al final lo que se valora en un cargo de responsabilidad es la capacidad, no que hable inglés, o alemán o francés. Sería recomendable, eso sí, que aprendiesen como mínimo inglés en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que España está integrada a la Unión Europea y que sus ministros pues tienen que viajar a Bruselas con bastante frecuencia.
El inglés, además, es una lengua que, al menos en España, cualquier persona que aspire a un puesto de responsabilidad en una empresa tiene que conocer bien. En algunos puestos de responsabilidad casi te la piden como si fueses un nativo. Pero a los políticos no se les elige en entrevistas de trabajo, ni envían currículums a ningún sitio, ni pasan una selección de personal. A los políticos se les vota. Hay políticos muy competentes que no hablan ni palabra de inglés ni de ningún otro idioma, y otros que son unos auténticos incompetentes, unos toquetes y hablan 3 idiomas. Los idiomas ni ponen ni quitan a la inteligencia de una persona. Pero en España, donde nunca se nos ha dado demasiado bien esto de aprender lenguas extranjeras, y además nos cuesta mucho aprenderlas, especialmente lenguas del norte, como pueden ser el inglés o el alemán, pues tenemos cierto complejo, un complejo muy arraigado con este tema de los idiomas. Se habla encomiásticamente de alguien cuando habla muchos idiomas, como si fuese la persona más brillante del mundo, solo por eso. Claro, como nos cuesta aprender un solo idioma, si encontramos a alguien que sabe hablar 4, pues nos parece casi un milagro. Nos creemos que estamos ante un genio y nos parece una prueba inequívoca de que es un superdotado. Claro, no siempre es así. No sé si conocéis la anécdota de Ortega y Gasset, que tuvo un desencuentro con Salvador de Madariaga, y los partidarios de Madariaga recriminaron a Ortega diciéndole que, claro, que Madariaga no podía estar equivocado porque hablaba 5 idiomas, y los hablaba. A lo que Ortega respondió que entonces se trataba de un tonto en 5 idiomas. Bien, y los hay, ¿eh? Tontos en 5, en 6, en 3 idiomas, y lo mismo hay listos con 0 idiomas, y también listos con 5, por supuesto. Ni quita ni pone nada. Dicho esto, el pequeño apuro que pasó Yolanda Díaz en una rueda de prensa después de una cumbre europea, esto fue esta misma semana, fue en cierta medida culpa suya. La redactora, está en vídeo, lo podemos ver, la redactora tomó la palabra y creo que le dijo algo así, hablo de memoria, may I ask you in English o algo así, es decir, le puedo preguntar en inglés, a lo que ella asiente con la cabeza. Sí, se la veía muy preocupada, ¿no? Muy profesional, mientras apuntaba algo en un papel. La redactora, claro, vio eso, siguió para adelante y hizo su pregunta. Y ahí sobrevino el blanco, en el que se quedó Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque no entendió absolutamente nada. No sabía ni lo... No es que hubiera, qué sé yo, pillado un poquito y le hubiera respondido en español. No entendió nada. Creo que tampoco entendió cuando le preguntó si podía preguntarle en inglés. Lo que no sé, esto habría que preguntárselo a ella, claro, es por qué asintió con la cabeza. Quizá para no quedar mal. Pero claro, no quedar mal le duró 1 minuto, porque luego quedó peor todavía. Con lo fácil que hubiese sido ser sincero. Decir... Sí, pregunta en inglés y llamar acto seguido al intérprete o avisarle para que le tradujese la pregunta. Y ahí se hubiese quedado la cosa. Pero claro, lo más seguro es que el complejo de no hablar idiomas, Yolanda Díaz no deja de ser española, pues le pudo. Debió pensar que si llamaba al intérprete quedaría como una inculta o algo así. Pero nada, se tiró a la piscina y entonces no es que quedase mal, es que quedó fatal. Creo que más como una garrula, que sería identificarla con alguien rudo y no muy refinado, alguien de pueblo, el adjetivo que le corresponde es lechuguina, que el diccionario define como persona muy interesada en su aspecto físico que sigue rigurosamente la moda. Esto creo que encaja como un guante a Yolanda Díaz. En este caso, hasta la moda de creer que se habla un idioma cuando no se habla. Y no tiene nada de malo no hablar un idioma. No está escrito en ningún momento, no está cuando bajó Moisés del Sinaí, en las tablas de la ley no iba y tenéis que aprender inglés. Esto es una decisión que toma uno, como la de estudiar una cosa o estudiar otra. Te puede abrir muchas puertas y te las abre, de hecho, hablar bien inglés, pero nada más. A la política no te hacen examen de ningún tipo. Yo preferiría, de cualquier manera, que más que inglés aprendiese Yolanda Díaz economía. No le vendría mal. Sin saber ni palabra de inglés, pero si supiese algo de economía y de cómo funciona la economía y de cómo se genera la riqueza, a los españoles nos vendrían mucho mejor que si habla inglés. Bien, y sigue sin saber cómo funciona la economía. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.